Manager de Enphase en México. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante con una de las dudas que más nos han estado preguntando, de parte de que si son o no son compatibles los módulos que están actualmente en el mercado para nuestros microinversores IQ7 Plus y IQ7A. El día de hoy, mi compañero Heriberto Flores, que es nuestro ingeniero de campo aquí en México, nos va a dar este webinar muy dirigido a instaladores. Es un webinar técnico, un webinar donde ustedes van a poder aprender ciertas cuestiones y poder sacar todas esas dudas que traigan. Yo les encargo que todas las dudas que tengan nos las pongan en el área de preguntas y al final las vamos a responder. El webinar no es muy largo, yo creo que al menos se tardará, Heriberto, unos 25, 30 minutos, entonces aprovechen para que las dudas que tengan, por favor, nos las escriban y aprovechar ese tiempo que nos va a quedar más amplio para sacar ahora sí que todas esas dudas y que ustedes estén más tranquilos, ¿no? Con todos estos temas que hoy en día de repente cambiaron con las potencias tan altas de módulos. Les pido, por favor, que nos esperen 2 minutos más. A las 4:05 empezamos el webinar para que acaben de entrar personas. Tenemos hoy muchísima afluencia, entonces, bueno, para que se acaben de conectar en estos minutitos los últimos. Les agradezco mucho, les reitero, mi nombre es Luisa Fernanda Medel, yo estoy en la parte comercial, les voy a poner mi correo y mi teléfono en el chat para quien guste contactarme. De cualquier manera, este webinar se va a grabar y les mandaremos el link vía correo y la presentación para que ustedes puedan tener acceso a él de una manera más sencilla. Muy buena tarde y muchísimas gracias. Quedamos en un par de minutos, empezamos. A ver, antes de comenzar, estoy viendo que aquí una persona, Giovanna, nos comenta que nos escucha muy bajito. Confirmo, ¿a mí me escuchan bien o solamente él tiene ese problema con Yo el te audio? escucho muy bien, Heriberto. Hay una persona que tiene como el audio desactivado, tal vez puede ser los que tienen problema. Intenté subir el volumen y nada se escucha. Giovanna, pues igual y vuelve a entrar, salte y vuélvete a meter, a ver si eso te resuelve el problema, porque pues sí, aquí todos nos escuchan bien. Pareciera que nada más tú tienes esa situación. Sí, sí se escucha bien, ¿eh? Sin problema. Perfecto. ¿Qué hora es? ¿Ya comenzaremos? O, a ver, Ya es hora de comenzar. Gracias, Heriberto. listo. Sí, pues ya tenemos buenos asistentes. Muy bien, Luisa, pues muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a este webinar que me imagino que es de gran interés para muchos de ustedes, porque pues hoy en día estamos viendo potencias de módulos bastante grandes y pues algunos empiezan a tener la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Enphase? ¿Qué pasa con nuestros microinversores? ¿Por qué no tenemos microinversores de mayor potencia? O sea, espero en este webinar, en este espacio, responderles esas dudas. Igual quiero comentarles que sí tenemos microinversores de mayor potencia. Precisamente ahorita estamos en pruebas beta. Ustedes saben, o sea, Enphase nunca lanza un producto sin antes haber pasado por una serie de pruebas bastante rigurosas. Y ahorita ya estamos en la última prueba, que es una instalación beta pues en México, ¿no? O sea, para ver cómo se comporta el producto ya en la red de México.
Entonces, no desesperen, sí tenemos microinversores de mayor potencia. Sin embargo, los microinversores que tenemos ahorita funcionan bastante bien. Y para esto es este webinar. Entonces, vamos a comenzar. Denme un segundo nada más, perdón. Listo, disculpen. Ok, entonces vamos a hablar, vamos a comenzar. Compatibilidad de los microinversores Enphase. Antes que nada, quiero que entendamos un concepto que yo creo que ya la mayoría de ustedes lo manejan y los que no, pues no pasa nada. O sea, ahorita lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible. Y este concepto es, ¿qué es el clipping? Ajá. O sea, ¿qué pasa cuando le pones un panel de mayor potencia a nuestros microinversores? Bueno, muy seguramente es que vamos a tener clipping. Pero ¿qué es esto, no? O sea, el clipping, como lo pueden ver aquí en la gráfica, es cuando llegas a la máxima capacidad que el microinversor puede convertir, ¿ok? Si estamos hablando de los IQ7 Plus, pues su máxima capacidad es de 295 voltamperes, y si estamos hablando de los IQ7A, pues la máxima capacidad es de 366. Ahora, ¿qué pasa arriba de esa potencia? Simplemente el microinversor no va a tener esa capacidad de convertir, y lo que vamos a ver va a ser que se pone una línea recta, o sea, como lo estamos viendo aquí en la gráfica color azul. Entonces, ¿qué sucede? O sea, el microinversor llega hasta cierto límite, ya no puede convertir más, entonces el resto se disipa en forma de calor, ¿ok? O sea, la potencia adicional se puede decir que se pierde, o sea, no se va a convertir eso. Pero, ¿qué sucede? O sea, aquí tenemos dos gráficas, una gráfica en color naranja y una gráfica en color azul. La gráfica color naranja pertenece a un panel en donde no está haciendo clipping al microinversor, ¿ok? O sea, vamos a decir que la potencia que el panel produce está por debajo de la capacidad que el microinversor tiene de convertir. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos ningún clipping, vemos la curva perfecta de generación de un día, o sea, este es un día de generación sin sombras, o sea, todo excelente, todo perfecto. Si nosotros comparamos esa gráfica versus una gráfica de un panel que está haciendo clipping al microinversor, nos podemos dar cuenta de dos cosas. La primera y la más obvia es, ok, que nuestra curva no la vemos completa, o sea, no la vemos como se ve una curva de un panel que no alcanza a hacer clipping al microinversor, o sea, la vemos aquí cortada. Y lo segundo es que vemos que la curva es más ancha, ¿ok? O sea, el área de la curva es mayor que el área de la curva naranja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce esto? Pues es más energía, ¿ok? La energía que tú estás perdiendo, que si lo vemos aquí en línea punteada, estamos de acuerdo que sí, se va a perder algo de energía, pero puede llegar a ser despreciable versus la energía que estás ganando por tener una curva más grande, más ancha, ¿ok? Entonces, ¿por qué es bueno el clipping? O sea, es bueno el clipping porque utilizas la máxima capacidad del microinversor y eso te permite tener una curva de generación más ancha que les digo, o sea, eso se traduce en mayor generación de energía. Eh, el clipping, o como le llaman el recorte, esto no lo vamos a tener todo el tiempo, todos los días, o sea, esto simplemente va a ser algunos días al año, igual va a depender del módulo que ustedes pongan. Heriberto, Ajá. perdón que te interrumpa, es que no ha cambiado la pantalla, sigue en la pura portada, no se ve la gráfica. Ya, ahora sí. Ah, no, bueno, me eché toda mi explicación a la Sí, no, no se imaginación. veía, perdóname. Yo estaba acá en la otra junta, pero ahorita No me pasa, dijo un cliente. no pasa nada. Ahorita un resumen, recapitulando 2 minutos. Vemos la gráfica color azul, es la gráfica que está haciendo clipping, que es un panel de mayor potencia puesto con un microinversor, un IQ7 Plus o un IQ7A. Y tenemos la gráfica color naranja, que no ocasiona clipping al microinversor. Les decía que tenemos dos principales diferencias entre estas dos gráficas. La primera y más obvia es que la gráfica color azul pues se recorta, ¿ok? O sea, no vemos
la gráfica como se ve la gráfica naranja, o sea, no se ve una curva perfecta, ¿ok? Y lo segundo es que la gráfica color azul es más ancha que la gráfica color naranja, que es lo que les decía, que eso se traduce en una mayor generación de energía, ¿no? Que esto al final del día es lo que nosotros le estamos vendiendo al cliente. Entonces, ¿por qué es bueno el clipping? Pues les digo, o sea, estás aprovechando la máxima capacidad del microinversor y esta situación, o sea, este clipping o el recorte no es algo que vas a tener siempre, todos los días, todo el año, ¿ok? O sea, este clipping lo vas a presenciar de manera eh, esporádica. Ahora, también les digo, todo depende del módulo que estén conectando, porque si ponen un módulo muy grande, pues muy seguramente sí vamos a tener clipping todo el tiempo. Ahora, el módulo, aquí sí se cambió la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué usar módulos de mayor potencia? ¿Sí Sí, están? ya se ve. Listo. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, si ponen un módulo de mayor potencia, o sea, muy grande, estamos hablando, no sé, de 500 watts, les digo, es posible que sí veamos clipping la mayor parte del tiempo. Pero bueno, ya les expliqué que el clipping es bueno, o sea, nos da mayor generación de energía al final del día y pues lo que perdemos no se compara versus lo que ganamos, ¿ok? O sea, ganamos más energía de la que perdemos. Les repito, todo depende del ratio en el que estén conectando el microinversor, o sea, qué tan grande el módulo versus el microinversor que estén conectando. Ahora, ¿por qué es bueno utilizar estos módulos de mayor potencia? Si ustedes tienen a la mano una ficha técnica de cualquier módulo de los que ustedes utilicen, les invito a que la analicen, ¿ok? La ficha técnica tiene dos condiciones, o nos da información del módulo en dos condiciones. La número uno, que es la STC, que es la que en la mayoría de nosotros nos fijamos, estas condiciones son condiciones de laboratorio, son condiciones perfectas. Ajá. O sea, es una condición que en campo muy difícilmente la vas a llegar a alcanzar. Entonces, si tú comparas las condiciones, o sea, los datos que vienen bajo esas condiciones, las comparas versus las condiciones NOCT, que son condiciones que ya vas a encontrar en el campo, o sea, una radiación más real, o sea, ya no los 1000 watts sobre metro cuadrado y no una temperatura de 25 grados centígrados, o sea, ya las condiciones NOCT ya son condiciones de campo. Si tú comparas los dos valores que te van a dar ahí, no sé, vamos a poner un ejemplo, yo no tengo una ficha técnica aquí en la mano, pero si analizamos un panel de 450 watts y eso lo vemos que están en las condiciones STC, pero nos fijamos a las condiciones NOCT, estoy seguro que ese panel no va a decir 450 watts, seguramente diga 370, 375 watts. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tú estás instalando un panel de 450 watts, pero ese panel en condiciones de campo, pues su posibilidad de que produzca los 450 watts, pues es muy poca, ¿no? Es muy baja. Sin embargo, la posibilidad de que produzca 370 watts, bueno, es algo alta, es algo elevada, porque ya son en condiciones de campo, ya son en condiciones que tú vas a encontrar en cualquier sitio. Entonces, ¿qué sucede? Pues tú estabas pensando que estás instalando un módulo de 450 watts y realmente no estás llegando a utilizar esa máxima potencia. Entonces, ¿qué sucede? Si regresamos a la gráfica anterior, pues si tú te confías y dices, bueno, yo tengo un IQ7 Plus que me da una potencia de salida de 295 voltampere, pues le voy a poner un módulo, no sé, de máximo 350, ¿no? 370 watts. Y eso, recuerden, es en condiciones de laboratorio, las STC. Pero si tú te fijas en las condiciones NOT, pues tal vez ese módulo te está entregando 280, 290. Y esto quiere decir que no vas a hacer clipping al microinversor. O sea, estás desaprovechando el microinversor, estás dejando de utilizar su máxima capacidad. Entonces, por eso es la recomendación. O sea, ¿por qué nosotros, por qué el fabricante te dice que le pongas módulos de mayor potencia a un microinversor que pues tal vez está limitado a cierta potencia, ¿no?
Entonces, ahí está la razón del por qué, o sea, por las condiciones de laboratorio y por las condiciones en campo, también por el tema del clipping, o sea, el clipping es bueno. Simplemente deben de tener cuidado de qué módulo le van a instalar al microinversor. ¿Por qué? Porque el microinversor en su ficha técnica tiene pues cierta información, vamos a decir sus especificaciones técnicas, ¿ok? Debemos fijarnos muy bien en los módulos, perdón, en el voltaje de circuito abierto del módulo y en la corriente de cortocircuito. Esto es a grandes rasgos, por así decirlo. O sea, si el voltaje de circuito abierto del módulo y la corriente de cortocircuito están dentro de los rangos de funcionamiento del microinversor, entonces muy seguramente no vas a tener ningún problema en conectar ese panel con nuestro microinversor. Ahora, hay módulos ahorita de 500, 550 watts que su corriente, o sea, su corriente de cortocircuito anda por ahí de los 17 amperes. Y la corriente de cortocircuito máxima que soporta nuestro microinversor es de 15 amperes, ¿ok? Entonces ahí, por la corriente, ese panel ya no es compatible. Entonces nada más tengan cuidado a la hora de de emparejar o de poner un panel con nuestro microinversor en revisar esos dos parámetros. Aquí nos dimos a la tarea de analizar los módulos que encuentran actualmente en el mercado para ver si son compatibles o no. Todos son compatibles. Aquí no analizamos los de 500 watts porque eso uno no es compatible y el otro pues sí es compatible, pero si ya la potencia es demasiado grande, decidimos mejor no ponerlo. Pero pues estos módulos son los que actualmente pueden conseguir con sus distribuidores. Entonces, lo que hicimos aquí en esta tabla, pues fue correr un par de simulaciones con el software SAM. Esta tabla que están viendo es de Guadalajara, o sea, son simulaciones de Guadalajara. Y básicamente obtuvimos dos datos. ¿Qué porcentaje de clipping se hace de manera anual? Y cuál es la energía que vas a obtener de ese panel, ¿ok? Entonces, si nos vamos a un módulo de 495 watts de la marca Ryzen, vemos que sí es compatible, que el clipping en Guadalajara tenemos un clipping de 5.5% utilizando el IQ7 Plus, y utilizando el IQ7A, pues el clipping es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque pues la potencia de salida son diferentes, ¿ok? ¿Cuánto te genera un panel, por ejemplo, o sea, uno de 495 en Guadalajara con un IQ7 Plus? Pues te va a generar 744 kWh anuales. Y con un IQ7A, pues te va a generar 779. Bueno, así pueden ver cada uno de los módulos a los que hicimos compatibilidad. Pero pueden ver que a pesar de que tenemos un clipping bastante elevado, bueno, y por entre comillas, o sea, un 5% anual no es nada, es muy poco, o sea, la energía que pierdes es muy poca versus la que ganas. Es algo que nosotros recomendamos, ¿ok? O sea, puedes poner un panel de 495 con un IQ7 Plus. Ahora, ¿qué sucede haciendo esta misma comparativa pero en la ciudad de Monterrey? En la ciudad de Monterrey, nuestro clipping aumenta. Inclusive, por ejemplo, si comparamos el mismo módulo, el de 495 watts, vemos que el clipping ya anda alrededor del 10%, que podríamos decir que esto ya es considerable, pero sin embargo, pues el microinversor va a seguir cumpliendo su función y generando energía. O sea, con un IQ7 Plus vas a generar 741 kilowatt-horas anuales y con un IQ7A vas a generar 801. ¿De qué depende esto? Pues bueno, depende de la radiación, depende de la temperatura, pues, así la temperatura ambiente, las condiciones que hay en campo, ¿no? Que aparentemente se tienen mejores condiciones en Monterrey que en Guadalajara, ¿ok? Y nosotros tenemos una calculadora de compatibilidad que hace un par de minutos les dije, bueno,
fíjense en el voltaje de circuito abierto y en la corriente de cortocircuito del módulo, y si esos dos valores están dentro de los rangos de operación del microinversor, pues quiere decir que está bien. Bueno, eso es como, diríamos, a ojo de buen cubero, ¿no? Con la calculadora de compatibilidad de Enphase, pues bueno, ya les puedo dar un poco más de información más detallada, pero obviamente van a necesitar ustedes meter también más información del módulo del cual quieren, pues, realizar la comprobación, ¿no? De si es compatible o no. Entonces, si ustedes se van a esta liga que ven aquí, que igual luego ahorita se las compartimos por el chat, y van a llenar esta información que viene, o sea, esta misma información que viene aquí, que les solicita, viene en la ficha técnica de sus módulos que están utilizando. ¿Okay? Por ejemplo, aquí subrayamos en amarillo los valores que tenemos que revisar y que son los mismos valores que nos piden acá. O sea, señalamos el voltaje de operación, la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, los coeficientes de temperatura, y todo eso, ustedes van llenando esta información. Aquí en donde dice Expected Temperature Range, o sea, es el rango de temperatura que ustedes esperan tener en ese sitio. Ahí yo les recomiendo pues, que se vayan a los históricos, ¿no? O sea, que revisen una base de datos y vean cuál es el clima más bajo y cuál es la temperatura más baja y la temperatura más alta, y eso lo pongan en la calculadora. Y ya eso les va a decir, va a hacer una serie de cálculos y les va a decir con qué microinversores son compatibles, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Del lado derecho. O sea, por ejemplo, en este módulo de Axitec de 370 watts, pues nos dice que es compatible con el IQ7A, con el 7 Plus, el IQ7, el 6 Plus, el IQ6. ¿Por qué? Porque todos sus valores están dentro del rango de funcionamiento del microinversor. Si nosotros hacemos eso, con cada uno de los módulos, pues ustedes van a ir obteniendo resultados diferentes, ¿ok? Por ejemplo, estamos viendo aquí el JA Solar de 410 watts, que igual es compatible con el 7A, el 7 Plus, el 7X, el 6 Plus. El 7X no, perdón. ¿Por qué no es compatible con el 7X? El 7X está diseñado para módulos de 96 celdas, ¿ok? Por eso ahí les aparece que no. Lo mismo hicimos con un Canadian Solar, y les repito, esta información, o sea, la información que nos pide el sistema del lado de izquierdo, es información que ustedes van a obtener de la ficha técnica del módulo que quieran comparar. Entonces, el Canadian Solar de 435 watts también es compatible con el 7A y el 7 Plus. Un Axitec de 440 watts igual son compatibles. El Seraphim 440 igual son compatibles. 445 Ryzen también es compatible. 495 igual es compatible. O sea, no hay ningún problema con los parámetros de ese panel con los del microinversor. Lo mismo para el módulo Jinko de 460 watts. Entonces, como pueden ver, no hay razón como para asustarse y no querer utilizar estos módulos con nuestros microinversores. Son módulos que son soportados por los microinversores, que te van a generar clipping, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en esta imagen, pero que el clipping no es malo. Aquí yo creo que lo más importante con lo que nos debemos de ir el día de hoy es que el clipping no es malo, ¿ok? O sea, hay que utilizar al máximo los microinversores. El clipping eventualmente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el módulo tiene una degradación, lo que le llaman la degradación no lineal. O sea, el módulo va a ir envejeciendo año con año y va a llegar un momento en el que ya no va a producir lo mismo que producía en el año 1 o en el año 0. ¿Okay? Entonces ya tu clipping va a ir desapareciendo, y si tienes en cuenta que la vida útil de un sistema es de entre los 25 y 30 años, pues si solamente vas a tener clipping el primer año, los primeros 2 años y el resto no lo vas a tener, pues hace sentido eh, poner módulos de mayor potencia con nuestros equipos. O sea, hace sentido sacarle el máximo provecho mientras se puede a nuestros microinversores. Porque más adelante, pues el módulo ya no nos va a dar esa capacidad
de llegar al tope de nuestro microinversor.